Este episodio está destinado exclusivamente a una audiencia adulta. Contiene relatos reales, con temáticas sensibles que pueden resultar impactantes para algunos espectadores. Se recomienda discreción. Son los años 90 y el miedo se apodera de Montevideo. Hay un asesino serial suelto que ya se cobró la vida de 3 chicas. Nadie sabe quién es. Nadie sabe dónde está. Los padres prohíben que sus hijas salgan. Los meses pasan y el culpable sigue acechando en las sombras. La policía siente la presión y, desesperados, hacen algo bastante inusual para la época. Recurren a un psíquico. Episodio 2. Asesino serial, Pablo Goncalves. ¿Cómo llegás al caso de Pablo Goncalves? En el caso de Pablo Goncalves, mi participación dependió de un caso anterior, que fue el caso de Jonathan Viera, que ocurrió en 1991, un niño de 5 años que desapareció en Salinas. Fue muy mediático y fue mi primer contacto con la policía a través de Fabio Puentes. Fabio Puentes es un hipnólogo, fue un referente para mí también por un tema de que a partir de conocerlo a él fue que pude, a mi entender, desarrollar un poco toda la metodología de trabajo que vengo haciendo desde el punto de vista más científico. Sí, para aquellos que quieran más información más profunda sobre este hecho en la vida de Marcelo Quitapache, al capítulo de Niño Psíquico, ¿no? Que hablamos en profundidad de cómo conociste a Fabio Puentes. ¿Y dónde lo conocí? ¿Dónde lo conociste? ¿En qué situación lo conocí? Y con el helado en la mano. El helado, ahí ya ese pegote todavía lo tengo. No digas más nada. No. Ahí ya, el que no lo escuchó ya fue. Fue para ahí. Bien. Bueno, Fabio Puentes era un referente para la policía en Montevideo. Por ejemplo, había muchos casos traumáticos y a través de la hipnosis ellos lograban obtener información vital en un accidente o en un homicidio. A veces cuando la víctima no recordaba determinadas cosas por el propio trauma, a través de la hipnosis lograban acceder a información. Esa referencia del trabajo de Fabio, de alguna manera, me vinculó al primer caso en el 91. Y este caso fue muy paradigmático y fue un caso también muy mediático, el caso de Ana Luisa Miller, que fue en diciembre del 91, el 31 de diciembre del 91, el 1 de enero de 1992. Okay. Encontraron el cuerpo de Ana Luisa Miller en la zona de Solimar y el auto de ella estaba muy cercano al lugar donde ella vivía. El primer sospechoso que tenía la policía de alguna manera era su pareja que tenía en ese momento y yo desconocía completamente el caso. A mí me llama Fabio, me dijo: no quiero comentarte mucho al respecto, pero hubo un homicidio en Carrasco, te habrás dado cuenta, escuchaste en las noticias, y la policía no tiene muchos elementos desde el punto de vista científico. Si bien han hecho relevamiento en el auto, había un testigo que vio algo y nos pidió ver si nosotros de alguna manera podíamos colaborar. Hasta ese momento, recapitulando un poco, era el caso de Miller. Correcto. O sea, el cuerpo de Miller que se había encontrado. Uh-huh. La policía sabía que era un homicidio y se había encontrado su coche a determinada distancia. Muy cercano a la casa. Bien. Y la policía tenía contigo un caso en el que habías colaborado y no más. No más. Bien. Correcto. Fabio me pide ayuda. La policía le pregunta si yo podría obtener algún tipo de información si lograra acceder al vehículo donde en definitiva aparentemente le dieron muerte a Ana Luisa Miller. ¿La policía le pregunta a Fabio? Sí. Le pregunta a Fabio si el hecho que yo pudiera tomar contacto con el auto podría servir para obtener información. Y eso ellos lo deducen porque sabían cómo habías trabajado en un caso anterior. Ellos lo deducen, digamos, porque sabían la referencia del caso anterior, que muchas de las visualizaciones que yo había tenido habían terminado coincidiendo con lo que yo veía. Bien. No, te lo digo porque yo fui juez. Ajá. Y es raro que la policía pregunte eso.
Bueno, a eso me refiero. correcto. Quiero decir, porque si hay alguien que trabaja o conoce o sabe cómo trabaja la policía, escuchando o viendo esto, va a decir, ¿por qué la policía va a preguntar si toca algo si tiene conocimiento? Es porque ya tenían antes la experiencia de que ya lo habías hecho. Correcto. Lo que, digamos, la pregunta Fabio pensó que sí que podría ser de utilidad. Yo no tenía la más mínima idea porque no tenía mucha experiencia en muchos casos, ¿no? Si en el caso de Jonathan Viera había coincidido en las visualizaciones y habíamos ido a los lugares donde él había desaparecido, entendía que sí, que yo podía obtener algún tipo de información en el auto, ¿no? En ese momento la familia Miller habían dejado el auto en una automotora. Cuando me acerqué, sentí una sensación rara porque digo, sabía que era un lugar donde había ocurrido un homicidio y además la inexperiencia que yo tenía, porque yo no sabía bien qué tipo de información podía llegar a obtener. Entré al auto, me preguntaron si era mejor que yo entrara y bueno, pensé que sí, pero el auto estaba todo sucio porque estaba todo intervenido por policía científica, o sea, habían pasado, digamos, para buscar huellas digitales y rastros de sangre. Me llamó la atención que no tenía cinturón de seguridad adelante porque después me enteré que los habían sacado porque aparentemente el cinturón de seguridad podría tratarse del arma asesina, porque a ella la habían estrangulado o con un cinto, con un cinturón, y bueno, eso lógicamente era parte de un elemento probatorio. Cuando me siento ahí, bueno, Fabio de alguna manera me estaba asesorando, me estaba apoyando, me dijo, bueno, cerrá los ojos, vamos a hacer el ejercicio de relajación que tú haces, ¿te acordás? Y bueno, y cerré los ojos y traté de posicionarme en el lugar y empecé a ver algunos elementos, como veía algo parecido a lo que era como un anillo, como que tuviera un anillo y asociado a los 15 años, y veía como que me venían como 2 latas de Coca-Cola. O sea, algo totalmente como irrisorio. De hecho, cuando salí de ahí, yo le dije a Fabio, le digo, no sé, Fabio, lo que vi, le digo, pero bueno, dice, queda tranquilo que lo que vos ves después va a haber que corroborarlo si de alguna manera sirve en algo en la investigación. De ahí, que fue bastante infructuosa a mi entender, fuimos a San José Ixí. Para explicarle a la gente, San José Ixí, ¿qué hay en San José Ixí estaba la central de la policía. Ahí está. Digo porque pensá que hay gente de todo el mundo escuchando. Entiendo, sí, entonces, sí, era digamos, la central de la policía de Montevideo hasta hace unos años, ¿no? Bien, hay que sumarle también el hecho de que no era que la policía te llevaba y entrabas como cualquier otro a trabajar, sino que intentaban hacerlo. Sí, como o sea, solapadamente, por decirlo de alguna manera. Que ¿no? evidentemente no sumaría, me imagino, a tu tranquilidad, ¿no? No, digo, no. De hecho, yo siempre iba con Fabio y había un oficial que nos acompañaba. Entramos ahí a San José Ixí, por el garage, digamos, y bajamos por dentro. Claro, estoy escondido. Digo, además, en una parte tenés que pasar por los calabozos, por donde se pasa la cárcel. Entonces, para mí era toda una experiencia, ¿no? El color ese como amarillo, medio beige, todo pintado, las luces. O sea, bien como que fue una película, y ahí estaba yo, no sabía haciendo qué, porque como te decía, la experiencia que yo tenía era muy poca. Entonces pasamos a una sala como de reunión, donde había una mesa muy grande, había una grabadora de cintas, había una especie de escritorio con una máquina de escribir y estaban tomando notas. Y después empezó a caer gente, en su oficial iban como, digamos, aumentando, digamos, el grado, incluso que llegó a estar en ese momento el jefe de policía, por lo que me dijo Fabio, porque me tocó, ese es el jefe de policía. Y bueno, estaban los investigadores, se cerró la puerta. O sea que había altos cargos que estaban en conocimiento de que había un psíquico en la central de policía y evidentemente estaban avalando este proceder, ¿no? Sin duda. El referente para ellos era Fabio Puentes. Recordemos también que los casos estos, bueno, el caso de Ana Luisa Miller,
por primera vez fue que se trajo un personal del FBI con un detector de mentiras, ¿no? En Uruguay creo que fue el primer caso que ocurrió eso, digo, para que veas que la policía estaba tomando todo tipo de medidas, ya que era un caso muy, muy mediático en ese momento, Claro. ¿no? Una joven de la clase media alta de Carrasco que había aparecido muerta en el centro de Carrasco con esas Claro. Había características. mucha presión. Había mucha presión social para que eso de alguna manera se resolviera, ¿no? En ese momento el ministro era Ramírez, que se engominaba para atrás. Sí, me acuerdo. Bien. Bueno, yo estaba sentado ahí, estaba Fabio a mi lado, estaba todo lleno de gente, se iluminaba en el centro, no se veía bien la gente que estaba parada alrededor. Y trajeron 2 bolsas de nylon y las pusieron arriba de la mesa. Yo andaba con mi bloc de hojas y mi lapicero. Y Fabio me dice, bueno, Marcelo, falta información, necesitamos tener información de qué vincule al victimario, quién puede haber sido el victimario. Hagamos nuevamente el ejercicio que hicimos en el auto, pero hagámoslo acá. Imagínate la presión que yo sentía en ese momento. Además, yo tengo 20añero, digamos. Además, todo mirándome, ¿no? Por eso. Y yo haciendo, digamos, lo que era mi ingreso al subconsciente, mi autohipnosis, Sí, ¿no? eso que haces con la cabeza, ¿no? Bueno, eso que hago así, ¿no? Y que yo estaba aprendiendo y que hacía tiempo, bueno, hacía un año prácticamente que no lo hacía, el caso anterior, que trabajamos de forma diferente, o sea, bueno, me dijo Fabio, usá los referentes que viste en el auto, lo del anillo. Entonces, nuevamente traté de posicionarme y empezar a obtener, digamos, como nexo de partida el anillo de oro con una piedra rosada. Empiezo a describir que estaba asociado a un evento de un cumpleaños, como que fue el cumpleaños de 15, y que era como un anillo que se lo había regalado su abuela materna y que para ella era muy importante, que era como, digamos, la joya que ella tenía puesta en el momento del homicidio. Después hablé de 2 latas de Coca-Cola. Después empiezo a ver unos patos verdes, pero no eran animales, sino que eran imágenes. Y empiezo a contar los patos, veo 5 patos verdes en línea. Empiezo a ver también la imagen de un toro negro sobre un fondo rojo, como bufando. Veo también unos mocasines y uno de ellos una mancha marcada en el medio del mocasín. Después lo que veo también es como un grupo de personas y hay una persona que tiene una especie, como una luz en la cabeza, era como que se destacara, como un brillo en la cabeza especial, como que algo estaba asociado a esa persona que se distinguía de todo el grupo. Y después lo que veo es un cinto con 2 iniciales y estoy haciendo esa descripción y golpean la mesa y dice, acá se fugó información. Y me dice, ¿dónde sacaste esa información, chiquilín? Y yo en ese momento estaba todavía, en inducción, me costó salir. Digo, no sé, para mí estoy diciendo un montón de disparates, un montón, dice. Entonces me dice, no, ¿qué va a ser disparate, chiquitín? Dice, y muestren lo que hay en las bolsas. Y cuando abren las bolsas, había 2 latas de Coca-Cola en la bolsa. Y estaba un anillo, que era un anillo con una piedra rosada, que era la única alhaja que tenía en ese momento Ana Luisa. Después tenía la ropa del sospechoso, que yo no sabía que se trataba de la pareja de Ana Luisa, que era un pantalón beige. Habían 2 mocasines, tenían una mancha en el mocasín derecho que se destacaba y tenían con forma de ojo las hebillas del mocasín. O sea que lo que habías visto estaba en las bolsas ahí. Lo que yo había visto Era evidencia. Era evidencia que estaba en la bolsa. Bien. Por eso él había golpeado la mesa y tenía un pantalón beige. Y además yo, a medida que iban sacando
era como yo no podía creer que esos elementos estaban en la visualización, porque yo no desconocía completamente Claro. el contenido de esas bolsas y era lo que estaba arriba de la mesa. Cuando sacan el pantalón, estaba doblado, un pantalón beige, tenía una etiqueta de Lois, era un toro negro bufando sobre un fondo rojo, y en la parte de adentro del forro tenía eran 5 patos verdes en línea. Eran como grupos de 5 patos verdes en línea. Era demasiada Era coincidencia como todo. demasiada coincidencia, y cuando yo veía eso era como que no podía creer que lo que yo había visualizado estaba ahí. Además daban vueltas así, me mostraban, dice 1, 2, 3, 4, 5. O sea, era como que me tomaban el pelo, como que me estaban poniendo las cosas que yo veía. Una cosa tan rara la situación. Y dice, ¿y cómo? Dice, y no usaba cinto. Me dice, ¿qué tiene el jefe ahí de investigación? Dice, pero no usaba un cinto. Dice, ¿cómo se sostenía el pantalón? Dice, no, el señor no dejó el cinto. Dice, pero cuando vino a entregar las cosas vi que tenía un cinto con 2 iniciales. Dice, bueno, el cinto lo quiero que lo traigan hoy mismo, Decía el policía. decía el policía. Y al final me muestran la última foto que había sacado Ana Luisa Miller, que era un grupo de unas 50 personas o un poco más, que habían sacado una fotografía en la reunión que habían tenido de fin de año en el Parque Rodó, en un boliche de ahí del Parque Rodó, donde se habían reunido todas las clases para festejar el fin de año. Y estaban todos los compañeros, estaban a Luisa, y al lado estaba su pareja, engominado, con la cabeza bien brillante, como yo había visualizado, ¿no? Bien, entonces hasta ese momento todo esto evidentemente para vos es una confirmación de que lo que estabas viendo estaba vinculado al caso, pero no era tampoco nada concreto respecto a un asesino o un dato específico de quién había matado a... No, fue un caso muy, muy puntual, que era una serie de objetos que estaban condicionados a el lugar donde estaban. Bien. Digamos, eran parte de los elementos que estaban vinculados al homicidio. Bien. No necesariamente vinculados al homicida. Exacto. Lo curioso para mí, imagínate la experiencia que fue para mí pasar por esa situación con la presión que yo sentía, que no sabía bien cuál era mi papel, Claro. y que de alguna manera esa información que me vino terminara coincidiendo con los elementos que estaban presentes allí. No, es increíble. O sea, era como que la cabeza no me daba, no me terminaba de cerrar, por la sorpresa de que se confirmaba de alguna manera esa visualización. ¿Y la policía, cuando sucede esto, qué te dice? No, quedaron ahí como asombrados, e incluso cuando él dijo acá se fugó información, los otros oficiales que estaban ahí dicen, no, pues esto no lo sabe nadie, dice, Confidencial. Es confidencial, dice, se trajo ahora porque nos dijo que trajéramos los elementos, a ver si con esos elementos él podía obtener alguna información, pero nadie sabía de esto, dice, Okay. nadie sabía de esto. Y bueno, y bueno, de alguna manera fue el aporte que yo hice en ese caso. Bien. ¿Cómo sigue esta historia? Porque iba a aparecer, lamentablemente, otras víctimas, ¿no? Bueno, sí, unos 9 meses después del caso de Ana Luisa Miller, Que estaba sin resolver. que estaba sin resolver, a raíz de eso fue que había venido la gente del FBI, el detector de mentiras y toda tecnología que hasta ese momento no se implementaba en Uruguay. Recordemos que el tema del ADN era como una cosa extraterrestre. O sea, si bien se hacía, demoraba meses en hacerse y había que mandar las muestras al exterior. O sea, era todo como, digamos, la tecnología era la tecnología muy básica, ¿no? De una investigación con huellas y testigos, que básicamente era lo que hacía. 9 meses después, Andrea Castro, una joven de 15 años, desaparece. En la misma zona en Carrasco, fue a un boliche de Carrasco, desaparece, no la ven, ya se inicia la búsqueda, ya estaba el antecedente de Miller, ya se había empezado a correr, digamos, ese miedo en la zona de que podía haber alguien
se estaba esbozando lo que podía llegar a pensar que podía ser un loco, un asesino que estuviera suelto de alguna manera. Digamos también que Carrasco, para aquellos que no conocen, no son de Montevideo o de Uruguay, es un barrio de clase alta, básicamente, ¿no? Sin O sea, duda. donde vive gente con buen poder adquisitivo, Buenas casas. buenas casas, buenos Eh, coches. Bueno, esta chica desapareció, se hicieron todos los protocolos de búsqueda y 20 días después la encuentran en una playa en Punta del Este, lamentablemente fallecida, ¿no? Eso disparó las alarmas y generó como una tensión bueno, en la población en general, ¿no? Los diarios, la parte mediática en ese momento, prensa, radio y televisión hablaban del caso, ¿no? Y sin duda vinculaban uno a otro por la zona donde Claro. ocurrieron los homicidios, ¿no? Bueno, pasó el tiempo, no se resolvió nada, la policía investigaba. No te contactaron por el caso de Castro. Por el caso Andrea Castro no me contactaron. Y en febrero del 93, el 8 de febrero del 93, una joven, María Victoria Williams, oriunda de Salto, ella vivía en Carrasco, sobre la calle Lieja, en una casa de una tía. Sus padres eran de Salto. Ella estaba trabajando en un comercio en la calle Constituyente de decoración, creo que, y estaba estudiando ciencia de la comunicación en ese momento. Ella sale ese miércoles, creo el lunes, perdón, 8 de febrero del 93. Sale rumbo al trabajo muy temprano, como iba siempre. Llovía ese día y a media mañana llaman del trabajo a ver qué le había pasado, que no había ido. Nunca llegó al trabajo. Nunca llegó al trabajo. Incluso después ella se dirigía a la parada de ómnibus que estaba a unos 60 metros de la casa donde ella vivía, y por la gente que la conocía, que se iban juntos en el ómnibus a esa hora, aparentemente nunca llegó ahí. Eso lógicamente disparó enseguida las alarmas y se empezó a hacer una búsqueda exhaustiva por todos los antecedentes que estaban pasando. Claro, ¿no? Miller, Castro, y ahora En menos de un año o un año y poquito, el tercer caso de desaparición, ¿no? Enseguida se dispararon las alarmas y a diferencia de otros casos que siempre por lo general se esperaba más tiempo para yo tratar de hacer un aporte, me llama al segundo día que había desaparecido Fabio de nuevo, que la policía le había pedido si de alguna manera yo podía colaborar en este caso. Y en el interín, en casos de otro tipo, ¿te habían llamado para algo? No habías tenido más participación. No había tenido más participación. Desde Miller no habías tenido más participación en ningún caso con la policía. Quedó en eso, el aporte, cualquier cosa te avisamos. Yo trabajaba en publicidad en ese tiempo, tenía mi estudio, mi agencia y estaba full time con eso. Algo que te pregunto porque me lo estaría preguntando, ¿no? Si te estuviese escuchando. ¿Vos le cobrás a la policía por esto? No. O sea, no cobré en ese momento y después nunca más cobré. O sea, entiendo ¿Nunca cobraste por nunca por cobré. ¿Lo haces como un aporte para ayudar a la familia, para ayudar a la policía, a la justicia? Un aporte a la sociedad. O Bien. sea, digo, lo que hago es sí seleccionar los casos donde veo si mi aporte puede ser de utilidad. Está. Pero entiendo que no debo cobrar. Hablaremos más profundo sobre esto, pero quería preguntarte porque sí, sin duda. Es algo que está bueno saber. Está bueno. Sí. Bueno, entonces Fabio. Bueno, Fabio me llama, me dice, Marcelo, me llamó la policía, está el subcomisario en la calle Lieja, frente a la casa donde están haciendo la búsqueda, me pide si podemos ir, te paso a buscar, poner en 15 minutos. Llegamos al lugar, con Fabio paramos el auto y vino un subcomisario a saludarnos, nos dijo, por favor, cualquier novedad que tengan, cualquier cosa que vean, por favor no le digan al padre que está muy angustiado, el padre está en la casa, le voy a decir que venga a saludarlos. Viene el padre de María Victoria, nos saluda, un tipo muy amable, muy educado, un tipo alto, tenía bigotes, medio pelado, se peinaba para atrás, delgado, muy amable, nos agradeció que estaban desesperados, que cualquier información que pudiéramos dar
que era vital para ellos. Bueno, le pedimos, ahí viene el nombre completo de ella, la fecha de nacimiento, y con esos elementos traté de obtener alguna información. No me dieron prendas para trabajar, y yo lo que conocía era la foto que había salido a nivel de medios, a nivel de prensa. em, y me pongo a trabajar con esos elementos. El padre se va, me quedo ahí el suboficial y Fabio, yo estoy en el auto, me pongo en el asiento de atrás y trato de empezar a obtener alguna información al respecto. Me viene la imagen como de una persona de unos 50 años, medio pelado, medio gordito. Lo dibujo. Después me empieza a venir una imagen como de un canguro, la imagen de un canguro. Me pareció algo totalmente desubicado, pero como las veces anteriores me venían cosas que parecían desubicadas Pero escuchame, y terminaban coincidiendo. 5 patos verdes en fila y tenían que ver. Estaban Un los canguro estaba un poquito más. Era otro animal, ¿no? Claro. Y lo dibujé. Y enseguida empiezo a ver es como que empezar a caminar como por un bosque, de acacias. Empiezo a ver el piso amarillo. Veo las acacias, veo una gran acacia, como que está cercano a un arroyo. Me doy cuenta que vendría a ser el arroyo Carrasco, entre Montevideo y Canelones, por las características, por el olor que se siente del agua, que es un agua que está como contaminada. Veo ese árbol y veo que ella está fallecida. La veo tirada en una posición como que tuviera un saco beige. Tenía algo en la cara que no me dejaba verla nítidamente. La angustia que me generó un poco, no tenía prenda, o sea que no, el desprendimiento que después asocio a la muerte, pero yo la veía en ese lugar y estaba muerta. O sea que no la sentiste, el desprendimiento, esa muerte, no la El sentiste. desprendimiento no lo sentí porque no tenía los elementos. Pero sí la viste muerta. Y no tenía el entrenamiento que hoy en día tengo. No sabía bien relacionado cómo se percibía la muerte, pero la vi muerta y debajo de esa acacia, y me da la sensación de que estaba en ese lugar. En ese momento el subcomisario se arrima y nos pone, cuando nos pregunta qué es lo que ella había visto. Yo le digo, mire, la veo así en una acacia. Le digo, veo un canguro. Entonces él me dice, ¿pero qué? Dice que estamos en Australia, un canguro. ¿Qué tiene que ver un canguro? Me habló así medio, ¿qué tiene que ver un canguro con la búsqueda que estamos medio haciendo? despectivo. Le digo, yo por casos anteriores, que son muy pocos, pero tengo la experiencia de que cuando me viene algo, yo asocio la imagen del canguro al momento que ella aparece. Me dice, ¿pero qué es? ¿Pero es un animal? Dice, acá no existen los canguros. Le digo, no, es un dibujo de un canguro, es como una imagen de un canguro. ¿Estaba el padre de ella escuchando? El padre estaba lejos y me dice, bueno, yo lo que le pido por favor es que le comenté lo que yo veía. Le digo, no hable de muerte porque no sabemos qué pasó y eso puede afectar a la familia. Le digo, no, quédese tranquilo, pero sí comente los otros elementos, a ver si voy a llamar al padre, a ver si tiene algún indicio de lo que usted dice. Viene el padre y le cuento que, bueno, yo veía un lugar próximo a Camino Carrasco, que sería bueno buscarlo ahí. Y le muestro, Fabio le muestra el dibujo de este señor que yo había hecho. Y agarra el padre el dibujo, y así como lo agarra, me miró, se dio vuelta y salió corriendo. Entonces el policía me dice, ¿pero qué fue lo que le dio? Dice, pues mire cómo salió. Le digo, no sé, le di el dibujo de ese hombre, ese señor, esa cara, porque era una cara, no era ni siquiera un cuerpo, era una cara. Le digo, no sé por qué salió así. Y nos quedamos ahí mirándonos los tres. Y viene el padre agitado, porque se había subido una escalera o algo, y trae otro dibujo igual. Era la misma cara que yo había hecho, pero estaba hecho en un papel que estaba todo arrugado, hecho con lapicera roja. Y me dice, ¿usted de dónde sacó este dibujo? Le digo, no, le digo, no sé, fue lo que me vino. Dice, porque mire, dice la policía revisando la basura, encontró este dibujo igual
La diferencia es que estaba hecho en lapicera roja y era un papel que estaba todo arrugado. Entonces le preguntamos, ¿y usted de dónde sacó ese dibujo? Bueno, este dibujo, la policía revisando si había algún tipo de material en la basura, lo encontró hoy de mañana. Dice, y me llama la atención porque usted me muestra este dibujo y mire, dice, es idéntica a la misma persona, la oreja que tiene. Dice, por eso me llama poderosamente la atención. Bueno, quedó en eso. Nos agradeció el padre, se fue y el subcomisario nos preguntó si podíamos ir al lugar donde yo visualizaba que ella estaba. Básicamente lo que le pidió ayuda a un asistente y con otro auto nos dijo, vayan ustedes y nosotros lo seguimos. Bueno, entonces salimos con Fabio en el auto y fuimos hacia el lado de la Rambla de Montevideo, el puente Carrasco, ¿no? Llegamos ahí y paramos a un costado del puente antes de cruzarlo y bajamos, empezamos a bajar y bueno, el lugar era muy parecido a lo que yo visualizaba, ¿no? Veía acacias, el pasto medio amarillo, ¿Sí? las características. Entonces baja con nosotros, su comisario, nos dice, bueno, dice, ¿y este lugar le parece que este es el lugar adecuado? Le digo, no. Le digo, a mí me parece que es del otro lado. Le digo, porque veo también algo parecido a un parador. Pero me da la sensación de que está al lado de Canelones. Entonces, sí, lo pasa, dice, al lado de Canelones. Dice, no creo que esté. Dice, porque mire, entonces miro para enfrente. Del otro lado del arroyo había policías a caballo y había varios policías con una especie de espadines o algo caminando, haciendo búsquedas. Dice, hace 24 horas que estamos buscando en la zona y no hay nada. Le digo, bueno, me gustaría ir del otro lado. Cruzamos, preguntamos si había algún parador cerca y a unas cuadras de ahí había un parador. Llego al parador, empiezo a caminar hacia la Rambla, hacia la costa y en un momento, a media cuadra, veo un bosque con acacias y ahí me empecé a erizar de una manera increíble porque era como que veía el mismo lugar que yo había visualizado. Veo la acacia igual a la que yo había visualizado y voy y me tiro naturalmente, sin pensarlo, debajo de la acacia y me pongo en una posición como yo la veía. Le digo, yo la veo así, le digo, tiene como un sacón beige, le digo, tiene algo en la cara que no logro verle bien la cara, le digo, pues no sé lo que es porque sé que es ella, pero no sé por qué no la veo nítido. Él me dice bueno, pero si usted la ve muerta, ¿por qué no está acá? Le digo, bueno, ahí me levanto, me empiezo a limpiar la ropa porque estaba todo lleno de hojarascas. Le digo, puede ser que la haya matado, la tengan oculta y cuando se calma la búsqueda, la tiren acá. Me dice, bueno, pues usted, esto que me está diciendo es imposible, me dice. Le digo, bueno, no sé, es lo que yo visualizo. Le digo, y Fabio siempre tratando de darme el apoyo, ¿no? Claro. Bueno, escúchame, dice, no, y lo del canguro, entonces empezó con lo del canguro, bueno, entonces Fabio dijo, bueno, esto yo le enseñé que todo lo que le viene lo tiene que decir Claro. y esto hay que hacer una interpretación racional, bueno, de alguna manera aclaró un poco mi aporte. Eso fue un miércoles 10 de febrero, o sea, 2 días después que ella había desaparecido. El viernes 12 estoy durmiendo y viene mi madre y corriendo y me despierta y me dice, Marcelo, dice, encontraron a María Victoria donde vos decías. Yo enseguida me desperté, me empezó con una palpitación porque, digo, no me cerraba la cabeza a veces de decir cómo pudo aparecer donde yo había estado si cuando yo estuve no había nada, ¿no? O sea, y todavía no sabía bien cómo funcionaba todo esto, cómo era que de alguna manera podía haber encontrado un lugar donde iba a aparecer un cuerpo cuando aún no estaba, o sea, era como muy loco todo y la falta de experiencia, lógicamente que eso también me ponía nervioso, ¿no? Porque no sabía bien la información que yo había dado, si podía servir. Me levanté y enseguida fui a buscar diarios, ¿no? Se escuchaba la radio que habían encontrado a María Victoria. Era todo mediático en ese momento, todo el mundo hablaba de eso. Por supuesto, cuando voy a buscar los diarios, no había nada todavía, ¿no? En la mañana, porque era una noticia que había salido, los diarios ya estaban impresos el viernes. Y
Y al rato, a la media hora, me llama Fabio de que lo habían llamado de jefatura, que necesitaban hablar urgente con nosotros, porque en el pizarrón de investigación, la primera anotación que tenían eh, decía el lugar donde apareció en definitiva. O sea que nos llevaron y nos pusieron en lugares separados. Y bueno, nos empezaron a interrogar, ¿no? Vinieron 2 policías y yo vi Fabio, cuando entré en la sala, Fabio estaba sentado ahí, o sea, no nos pudimos hablar. Para un poco, para que quede claro. ¿Pasaste a ser sospechoso? Bueno, pienso que fue algo parecido a eso, ¿no? Porque lógicamente la policía tenía marcado un lugar y 2 días después apareció el cuerpo ahí, o sea... Mínimamente había que preguntarte. Mínimamente había que preguntar, ¿no? O sea, teníamos, digamos, alguna coartada, pero no mucha, ¿no? Yo no me daba la cabeza para decir qué puedo decir, porque me estaba dando a medida que iba escuchando en el taxi la radio, que hablaban de la noticia que habían encontrado pasando el puente Carrasco, o sea, todas las referencias que había sido encontrada por un encargado del parador, o sea, que yo había visualizado el parador, que aparentemente había cruzado, iba a tomar el ómnibus y bajó a ese lugar para orinar y en ese momento encuentra el cuerpo. No se sabía nada. Me sientan en un lugar cerrado, vienen 2 investigadores, me empiezan a preguntar de dónde saqué la información, cómo sabía que el cuerpo apareció ahí. Yo le conté que era mi segundo caso que yo participaba, que estaba Fabio, que él les podía explicar mejor. Claro. Que llamen a Fabio. Le digo, no, a Fabio no lo vamos a llamar, quiero hablar contigo. Me preguntó, bueno, de alguna manera cuando estaba ahí vino el subcomisario que habíamos tenido el contacto, que era, digamos, el jefe de ese grupo de investigación, y vino un poco a salvarme, digamos, sacarme la pesada. Yo ya estaba angustiado. Era como una pesadilla para mí ya, porque digo, me están metiendo una presión como que hubiera sido yo el asesino, digamos. Claro. Vos llegás con el ánimo de ayudar, simplemente de aportar con lo que ves y de repente vivís todas estas situaciones, además de un caso tremendamente espantoso, de una situación horrible, con toda la presión que eso conlleva, ¿no? Pero además, digo, sin saber bien los ribetes, a dónde podía llegar eso, y imagínate dándome vuelta a la cabeza cómo podía ser tan tarado de haber dicho eso y que ahora es como una pesadilla que se genera y que yo estaba como del lado del acusado, ¿viste? O sea, digo, realmente pasé una mañana fea, estuve como 3 horas metido ahí hasta que vinieron y me rescataron. Me costó dormir muchísimo esa noche y el sábado a media mañana me llaman, me atiende mi madre, me llama Marcelo, se llaman de jefatura, era el subcomisario. Y me dice, Marcelo, dice que, mira, quería primero que nada, bueno, agradecerte. Estoy muy sorprendido con lo que pasó. Fui un neófito al decirte lo que te dije y te pido disculpas por lo del canguro también. Dice, pues en realidad me pareció algo ridículo y como que te quise tomar el pelo. Y la verdad que me sorprendió que el cuerpo apareciera ahí. Dice, si hubiéramos tomado en cuenta tu información, podríamos haber dejado gente investigando en el lugar y quizás hubiéramos encontrado el asesino en el momento que tiraba el cuerpo. Pero bueno, entendé mi falta también de conocimiento de tu trabajo y de lo que haces. Pero te llamo por otra cosa. Estoy todo erizado, me dice Marcelo. Dice, estoy viendo el diario de la noche, del viernes de la noche, y que estaba acá en la oficina. Estaban todos los diarios de relación a las noticias que salieron. Cuando tenemos tiempo libre miramos las noticias a ver si podemos de alguna manera sacar información o que se nos haya pasado. Estoy mirando la foto del Sereno, dice, porque está la foto del Sereno que encontró el cuerpo en todos los medios, la nota que le hicieron, la entrevista, pero en el diario de la noche, que fue el primer diario que salió y salió la impresión el viernes de noche, está la foto del Sereno y tiene un gorro de canguro en la frente. Dice, y vos me dijiste que el canguro estaba asociado al momento que ella aparecía, dice, y tal cual fue así medio. Mirá vos, eso capaz que fue como un primer indicio de lo que después te ibas a dar cuenta de que muchas veces visualizabas, a veces sin saberlo, las noticias. Correcto, la noticia es un referente. Además, la noticia hablaba pasando el puente Carrasco, estaba la foto del tipo con el canguro. ¿Esas fotos están en tu poder?
Sí, sí, la tengo, sí. O sea que la gente que está escuchando esto y la quiere ver, la podemos... Y la podemos ver ahí abajo, van al link y ven la foto. y Yo la ven quiero ver foto. ahora. Bueno, Foto hay que del verla. canguro. Pero además está el dibujo original. Y el dibujo original, o sea, yo soy dibujante, soy artista plástico, Sí. digo, y yo el dibujo que hice fue un dibujo como muy escueto, como muy lineal. Claro. Y si vos comparás el dibujo que yo hice con el logo, es muy parecido. Ahí va. Y era una imagen de un logotipo, ¿no? Che, Marce, bueno, pero para que la gente sepa también, ¿cómo termina todo esto? Porque me hablaste de un dibujo que se encontró en la basura, que era igual a lo que vos habías visualizado. Se encontró el cuerpo, ya se sabía que se estaba hablando seguramente de un asesino serial. ¿Cómo es el desenlace de esto? Sí, una de las cosas que yo no sabía, porque lógicamente estaba dentro de la investigación, es que ella le habían encontrado y tenía una bolsa puesta en la cabeza. La habían asfixiado. Por eso no podías verla. Por eso yo no veía nítido la cara de eso. Bien. Sabía que era ella, pero no veía nítido la cara. Bien. Bueno, después la investigación policial permitió ubicar a Pablo Goncalves a raíz de una investigación, y entre ellos hubo una denuncia de una enfermera que habían tenido un intento de violación y lo tenían identificado a él. Eso llevó a cruzar esa investigación con el lugar donde él vivía, y él vivía a 30 metros de donde desapareció María Victoria Williams y a una cuadra de donde vivía Miller y era el encargado, digamos, de relaciones públicas del boliche donde había aparecido Andrea. Todo lo vinculaba a Pablo Goncalves con las víctimas. Todo lo vinculaba a Pablo Goncalves con las Bien. víctimas. Y bueno, y en el 93, no me acuerdo exactamente qué fecha, fue que Pablo Goncalves venía de Brasil y lo retuvieron, y ya a partir de ahí fue que... Para aquellos quizás que no saben, están escuchando quizás de otra parte del mundo o de Uruguay y no conocen el caso, Pablo Goncalves, si no fue el primero, fue de los primeros casos que se registró acá en Uruguay de asesinos seriales, ¿no? Seguro. Además que es un caso también estudiado por el mismo FBI para sumar información de las características, Claro, ¿no?, psicológicas y de cómo proceden los asesinos en serie. Después se supo, ¿no?, por las declaraciones de Pablo Goncalves, cuando la agarraron en la investigación. Ella salió esa mañana corriendo, digamos, a tomar el ómnibus para ir al trabajo. Llovía, y en el momento que pasa frente a la casa de Pablo Goncalves, Pablo sale, la conocía porque era vecina, y le dice que por favor, gritando, que la ayude, que su abuela había tenido un infarto y que necesitaba, mientras él atendía a la abuela, que ella hizo una llamada a la emergencia. Y bueno, aparentemente ella entra, y en el momento que entra, ella agarra el teléfono, dice, ahí está el teléfono, llama. Cuando ella levanta el teléfono para llamar, viene por detrás Pablo Goncalves y la abraza y la asfixia, ¿no? Él la arrastra y la deja debajo del living, y la tiene 2 días ahí. No, más 4 días. O sea, tuvo el cadáver. Tuvo el cuerpo de ¿En la Victoria casa? Williams en la casa, detrás del living, 4 días, hasta que se calmó la búsqueda. Lo lleva y lo tira ahí pasando el puente Carrasco. Marce, escúchame, ¿y esto se hizo mediático, el hecho de que habías participado en la búsqueda? No. Durante años, digo, no se supo hasta que en el 2005 yo trabajaba en publicidad, bueno, como hablábamos en el capítulo anterior. Sí. Yo no le podía contar o no le quería contar a mucha gente lo que hacía, porque yo entendía que podía desprestigiar mi trabajo como publicista. Qué tontería, pero bueno, en ese momento, imagínate. Y justamente a raíz de una investigación periodística surge en la causa ese aporte que yo de alguna manera había hecho, y ahí es que me piden para participar en un programa. De hecho, había muchos colegas que me veían y me llamaban, y amigos que me llamaban que no sabían lo que yo hacía, incluso mis hermanos. Claro. A no ser mi hermana mayor, tampoco sabían lo que yo hacía. O sea, el aporte que yo hacía como psíquico, que lo hacía en forma honoraria,
a nivel policial, en esos casos tan paradigmáticos, no se supo hasta el 2005. Hasta el 2005, Claro. o sea que esto, estamos hablando del 93 hasta el 2005, lo tuviste bajo tierra, Sin básicamente. duda. En un momento de que estabas hablando, dijiste algo muy interesante, que es, hace mucho tiempo que tengo esto guardado. ¿Hay algo que todavía tenés guardado? ¿Hay algo que sucedió que por X motivo no has contado aún? Bueno, sí, digo, el caso, cuando estoy en el auto y empiezo a visualizarlo, el canguro, me empecé a ahogar. Yo no soy asmático, sin embargo, me empezó a faltar el aire. Y sin duda fue parte de la información que recibí asociado a esa joven fallecida o en la forma en que falleció, que de alguna manera eso me terminó cuadrando cuando se hablaba de que fue asfixiada ella, ¿no? Sin embargo, como ahora puedo hacer un análisis diferente de lo que sentí en ese lugar, en ese momento, digo, imagínate que yo estoy incursionando en un caso mediático, en un caso real, con pocas herramientas, con poca experiencia. Yo ahora tengo un protocolo de trabajo, he desarrollado una metodología, no tenía nada. Lógicamente, con la experiencia que tiene uno hoy, hubiera hecho otro tipo de aporte posiblemente, y cómo esa información bien manejada hubiera sido vital para poder resolver el caso quizás mucho antes. Bueno, y hoy nos contaste a todos nosotros más detalles todavía y toda la historia, que es realmente increíble. Así que muchas gracias, Marci. Gracias a ti, Nacho. Accede a contenido exclusivo de este episodio en el Instagram @MarceloQuistapache. Psíquico es una producción de Tierra Media.